Buenas tardes y bienvenidos a Versión de Arte. Nos hemos acercado a la Galería Ekain de San Sebastián, en la parte vieja, un sitio precioso, y tenemos hoy a un grande, Juan Chillida. Buenas tardes, ¿cómo estás, Juan? Pues muy bien. ¿Y tú? Pues muy contenta de por fin conocerte personalmente, porque nos seguimos muchísimo y esta es una ocasión perfecta para oírnos las voces y sobre todo comentar esta obra que nos traes aquí a la Galería Ekain con Rita Unzurunzaga. Bueno, vimos sobre todo lo que ya te caracteriza mucho, Juan, estas piezas, decía yo, muy tipo Calder, ¿no? Esa línea frágil, donde el contraste del blanco con el negro construye ese efecto espacial, pero que a veces también nos sorprende cuando ya vas a algo mucho más plano. En fin, ¿cuál es esa necesidad de hacer una tridimensión bidimensional? A ver, Juan. Pues es seguir construyendo, pero al revés. O sea, a mí me gusta la escultura en alambre que conforma espacios. Y entonces, de ahí buscar el plano, hacer el crecimiento otra vez en sentido contrario. Bien. Sí, perfecto. Eso es, ¿no? Bueno, aquí vemos unas piezas un poco más medianas, ya casi llegando a grande. Si te parece, vamos a ir bajando porque estamos ahora un poco en el pasillo con la escalera sin caernos y vamos a ver, Xavi nos va a enfocar, pues bueno, una sorpresa, porque esta vez, Juan, te has atrevido a traernos un poco de todo, desde lo que ya te conocemos, que es toda esta serie. Como decía, aquí sí que vemos la tridimensión buscada en ese efecto volumen espacial, y si nos fijamos en esta segunda pieza, es mucho más plana. ¿Trabajada con qué, Juan? Está trabajado con rotulador de tinta permanente, porque son dibujos. Yo pensaba hacerlo en dibujo con lápiz o con otra historia, otro útil, o con pintura, pero me pedía inmediatez para saber las equivocaciones, porque si tú estás haciendo algo, te das cuenta más si lo haces rápido que si haces una elaboración más estudiada, más pensada. Por secuencias, podríamos decir. Esto es inmediato. Sí, es inmediato. Eso te la juegas así. O sea, si no sale, pues adiós. Bueno, lo que vemos es que no levantamos nunca entonces la mano que dirige. No. Sí levantas la mano, pero en corte se ve, porque tienes que jugar con el plano del dibujo. Si no, se te haría línea mucho más estrecha y daría otro juego, como da aquí. Aquí es más gruesa, aquí es más fina, en otras apoyas menos. Eso es, jugando muchísimo, como te gusta a ti, Juan, porque en el fondo siempre estás buscando experimentar cosas. De hecho, vamos a ver estas piezas de aquí que me encantan, que me decías que son anteriores. Estas son quizás, ¿de qué año estas dos de aquí? Pues esas eran del 2014 o 2013, una cosa así. Si nos fijamos y si cogemos bien los planos, hay una distancia entre lo que es la pieza trabajada con el soporte, lo cual ya buscas ese efecto, eso es, escultórico. Eso es. Ahí empezó, sí, en uno se buscan los apoyos y en otro busco lo plano con la sombra, que es lo que lo hace bidimensional, vamos. Aquí, por ejemplo, vemos ese efecto. Si jugamos un poco con el blanco que está arriba y con el negro que está abajo, debajo, es ahí cuando vemos esos espacios diferentes que estás provocando. Sí. Ahí va, sin más. Sin más, pero bueno, da mucho el sin más, porque si nos fijamos aquí otra vez, tenemos un fondo mucho más pictórico, donde ahí tenemos el gesto, la materia, y sobre ello has trabajado esa línea blanca que otra vez nos recuerda, es esas piezas tuyas ya, que podemos decir que son rocas, por buscar una imagen. Bloques de rocas, sí, rocas.
Está bien definido. Bueno, y donde ya hay un juego óptico muy provocado y muy bien conseguido, sin margen de error otra vez, porque aquí ya fallos no se admiten. Ya. Bueno, y claro, bueno, tenemos aquí lo que a mí me parece un guiño maravilloso a la historia del arte. Aquí tenemos unas piezas de alambre que has hecho tú, Juan. Aquí tenemos la más grande, fijaros qué tamaño, no está mal. Y bueno, pues una similitud evidente. Tenemos otra más pequeñita aquí colgada, muy bonita, preciosa. Otra vez con esas formas orgánicas. Eres muy orgánico dentro de lo que podría ser geométrico. Sí, no, es orgánico, es casi todo está definido por la naturaleza. Has comentado antes, esto podría ser una piedra, un menhir, pero interpretado de una manera completamente distinta. ¿Tú tienes un pensamiento? Es decir, por ejemplo, cuando estábamos viendo esta pieza de alambre, ya de un tamaño de 1 metro y pico, ¿tienes un boceto previo? ¿Tienes las piezas ya cortadas? En fin, dices, bueno, con esto tengo que hacer algo. A ver, dinos, cuéntanos, porque esos son secretos que queremos saber en Versión de Arte. Empiezas y o te sale o no te sale. Y tienes que ir jugando con el volumen. Y muchas veces lo que te da la forma de seguir es la tensión que creas, porque si no se te quedaría flácida la estructura, no tendría sujeción buena. Y entonces buscas las curvas, las tensiones, para que eso se sostenga y se crea ello mismo. Si tienes más o menos un algo en la cabeza con lo que vas a trabajar y con qué estás trabajando y demás. Pero sigo buscando ese punto de inmediatez, de dejar lo que corra, de dejar correr. Y entonces vas tú detrás no vas a hacerlo tú, sino se crea contigo. Es una correspondencia, es como una dualidad de trabajo. Una partida de ajedrez casi. Eso es, sí, así de claro. Bueno, de hecho esta pieza la hemos colocado ahora, pero podría ir colgada, también podría ir tumbada, es decir, esto cada uno que según el espacio de casa o del despacho nos viene fenómeno para acondicionarla, ¿no? Sí. Sí, porque es ligera y tiene muchísimas formas. O sea, los volúmenes los puedes interpretar desde un lado o desde otro. Lo puedes mirar desde un costado, lo puedes mirar desde otro. Mira, aquí pasa más un pez. Cambia completa. Ahora está así, hace así. Desde enfrente la vemos redonda, ovalada. Preciosa. Y volvemos un poco a la bidimensión, porque bueno, en la vitrina luego miraremos o cogerá Xavi unos planos, pero tenemos unas piecitas pequeñas muy bonitas. Bueno, vamos a seguir hablando con la tridimensión porque creo que así ya cerramos un poco este tema del alambre. Otra vez, que ya son casi como juguetes, tamaño pues de mano, ¿no? O sea, como el libro de bolsillo, pues la escultura de bolsillo. Sí. No, eso empezó con una proposición que hizo Ricard Iriarte. Ah, mira. Sí, nuestro amigo Ricard Ri. Y entonces hicieron una exposición que era 12 por 12 centímetros en pasajes. Y yo empecé a jugar con el 12 por 12 y me salieron todas estas piezas y muchas más que tengo en casa, muchísimas más. Preciosas, de colección, ¿eh? Estas sí que son para tener en la vitrina, como la que tiene Jorge Oteiza con sus tizas, pues esta tenemos que guardarla con las de Juan Chillida. Buena idea, ¿no? Venga, Museo Santel. Menudo elogio. Bueno, vamos a volver a la bidimensión, Juan, porque aquí ya, bueno, a mí me encantan estas 4 de aquí. Con estas 4 de aquí, muy diferentes, donde vemos que ya estamos casi con el cuaderno de apuntes, sí. El tamaño folio. Así es. Empezar a jugar, seguir experimentando con el dibujo y luego empezar a meter colores y buscando dimensiones distintas a las que busco incluso en las esculturas. O sea, entre más planos, se entremezclan, es muy orgánico, muy
muy corporal, es como las venas, las articulaciones. Lo que vemos es que no te aburres con el papel, ¿eh? Porque tenemos aquí ya uno con un fondo más beige, que ha hecho que hayamos conseguido otra atmósfera donde estas sombras que has articulado detrás de la primera pieza, adelante, pues te han quedado realmente en el espacio. Bidimensional, pero en el espacio. Eso es, sí, es lo que pretendo siempre, que quede muy espacial, que no sea muy concreto. Y aquí, sin embargo, curiosamente, pero sin ser curioso, porque seguro que lo has visto, al tener un fondo blanco nos queda mucho más plano y queda todavía más como boceto de una idea que va a ser tridimensional. Sí. Lo mismo. Sí, así es. Son ensoñaciones y dibujos, pero mucho más elaborados, y entonces sí mido más todo, mido muchísimo más. Desde luego está muy medido, porque ahí vemos desde una tinta, me parece, o rotulador, con un grafito, ¿me ayudas, Juan? Y luego incluso grafito de color. Sí, ya eso es, buscar el color. Con las estructuras anteriores que hemos visto en beige, y hacerlo en blanco mucho más nítido, y entonces el color lo que da es la fuerza que no tiene el color del papel. Eso es. Y aquí está la gran novedad. Juan Chillida con color. Ya no somos tan Calder, ya somos du buffet casi. ¿No? Son dibujos experimentales, todo. Es lo último que has hecho, ¿verdad, Juan? Sí, estructurar los dibujos por colores, buscarles fondos, o siempre, no sé, porque no sé definirlo verdaderamente. Fíjate, perdóname, Juan, pero fíjate, incluso me viene Escher, esas estructuras que él hace de la escalera, que no sabemos si sube o baja. Entrar, bajar, subir. Sí. Muy interesante. Que la has vendido no me extraña. Es interesantísimo. Otro espacio, parece como un corte de una habitación, donde se ve otro corte de otra. Muy interesante esta pieza también. Aquí tendría que haber otro puntito rojo, muy buena. Y bueno, yo creo que es que tienes una imaginación terrible, porque nos vamos hacia incluso el espacio, ¿no? Vemos allí ese dibujo que me recuerda un poco, pues bueno, la atmósfera, los planetas. Sí, es una especie de planetario a base de círculos, sobre buscar esa salida, porque no son espirales, son círculos de diferentes tamaños, y al principio me significaba como un agujero negro, y al final cambié todo por el sol. Por eso es amarillo en el otro lado. O sea. Bueno, y como no nos podemos aburrir, que está clarísimo, fíjense aquí cómo ha tratado el color, que es más a base de toques, donde ya se funden los tonos, buscando pues esa conjugación armoniosa, y donde en otros, por ejemplo, como aquí, son mucho más uniformes, un solo color, y mucho más limpio, ¿no? Más matisiano casi. Sí. Juan, yo no sé si nos quieres comentar algo más, porque es en realidad una entrevista que intentamos con ella que puedas hablar y contarnos tus emociones. ¿Te has quedado muy satisfecho? Yo sí, estoy muy contento, porque pensaba hacer una de las típicas exposiciones clásicas en mí, pues cajas de volúmenes y poco más, o sea. Y han surgido dibujos, han surgido el color, han surgido cosas que hago en casa más tranquilamente. Esta pandemia también nos ha dejado ese espacio de tiempo a utilizar. Y pues nada, he disfrutado, y que disfruten todos los demás que lo vean. Eso es. Decimos todos, versión de arte, los artistas y los aficionados, y no aficionados, sino gente culta que quiere, bueno, pues pasar un rato muy agradable, y esta es una propuesta en la Galería de Caín. ¿Hasta qué fecha estáis? Hasta el 4 de agosto. Bueno, septiembre. Aquí está Rita diciéndonos septiembre. 4 de septiembre. Entonces tenemos todo el mes de agosto, Juan, y vendrás de vez en cuando a ver, bueno, si hay alguien que quiere.
Vendré, claro. Rita me llama y aparezco. Vivo en Gros, o sea que estoy pasar el puente y venir. Quizás una presentación, no sé, de estas que se suelen llevar ahora muchísimo, ¿no? De juntar, anunciar, vamos a hacer el 15 o el... No, el 15 no, porque son aquí Pues, fiestas. no sé. Vamos a juntarnos y vamos a Pero hablar. sería bonito también, sí. Sí, hacer una reinauguración. Exactamente, pero esta vez para hablar y lo mismo de lo tuyo o de lo que se preste en ese Claro, momento. por supuesto, si todo el mundo tiene inquietudes, además, en ese sentido. Se puede hablar largo y tendido. Otro miembro de la familia Chillida, Gonzalo fue su padre, bueno, es su padre, Gonzalo Chillida, grandísimo. Bueno, pues vemos que hay mucha cantidad y desde luego cada uno tenéis vuestro estilo y vuestra personalidad, eso es inevitable. Sí, sí, tiene que ser así, porque Pues todos somos distintos. enhorabuena. Muchísimas gracias por recibirnos porque bueno, pues ha sido todo un placer. Escucharte también es muy interesante. Vemos que no hay que complicarse, señores. Y es que al final lo que buscamos es sensibilidad, es emocionarnos, es sobre todo provocar belleza y la tenemos aquí en todas las paredes, incluso colgadas desde el techo. Muchísimas gracias, Juan, y hasta la próxima. Hasta otra. Gracias a ti. Bueno, ustedes ya saben, hasta el 4 de septiembre una exposición en la Galería de Caín muy, muy interesante. Gracias y adiós.